Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas noches todavía. Ya estos días como que está apareciendo un poquito de calor, por lo menos durante el día. Bueno, todavía falta para que termine el invierno. Sí, pero no sé si va a durar el calor porque está pronosticado ahora otra vez frío, ¿eh? Y sí, va a haber nueva oleada de frío, pero cada vez más espaciado. Bueno, el lógico desarrollo del año. Lo que se sigue calentando son las distintas posturas tanto del gobierno como sectores del deporte. Ha habido un escandalete en París por lo que ha sido, por un lado, el cantito de Fernández, Enzo de Fernández, sí. Enzo Fernández, Ujú. muy también fogoneado por las declaraciones del gobierno, pero se ha enrarecido un poco la cosa. Hay que decir esto. eh, Hay un motivo de razón también en el enojo que nos es más cómodo adjudicarlo a la bronca de los franceses por que perdieron la final del Mundial. Bueno, un poco de eso hay, Pablo. Los franceses están acostumbrados a perder guerras. Eh, y han perdido muchas, Ujú. han ganado también, han perdido muchas también. No, no, hay, han perdido mucho más con los africanos, con el tema de los intereses franceses en Sí, África, obviamente. y no hacen tanto espamiento. Sí creo que ha faltado profesionalismo. Como acá se ha naturalizado un lenguaje, aparte de ordinario y discriminatorio, en Argentina se ha naturalizado eso y por ahí pensamos que el mundo es igual y el mundo no es igual, por lo menos no en todos lados. Eh, Vos, que vos, nosotros que en estos últimos tiempos la vulgaridad, el sinsentido y la discriminación se haya convertido en una moneda común, incluso hasta el insulto, eso que se expresa desde las altas magistraturas, no significa eso que el resto del mundo acepte esas cuestiones que realmente que hoy se contrapone. Yo lo lamento por Enzo Fernández porque hay una carrera que se terminó acá. vos Porque lo ves así, yo no creo sí, que sí, sea sí, así, sí. A Pablo. ver, contame qué empresa lo va a llamar para hacer una promoción, que incluso, a ver, es un gran jugador Enzo Fernández, pero el mundo está lleno de grandes jugadores. Eh, eh, Ha faltado el consejo, ha faltado el criterio, pero lógicamente él sale de una cultura donde eso es lógico y normal y ahora se encontró que no era lógico y normal. Lo que pasa que ya me parece que es tarde. Hubiera la cosa, se hubiera desarrollado de otra manera, pero bueno, como desde el gobierno también proyectaron esto, este, eh, a- tanto a favor, porque al final lo echan a Garro por plantear lo que en definitiva terminó planteando el gobierno. Digamos, tengamos en cuenta eso porque lo que había pedido Garro, que a mí me parece que, que innecesariamente mezcló el nombre de Messi. Era que Messi se disculpara. Tendría esto que haberlo hablado con el presidente del AFA o hacerlo responsable al presidente de la AFA, que en cierta forma es responsable el presidente de la AFA porque es el representante político más importante del fútbol argentino.
Ahora, pero en definitiva, a Garro lo echan por lo que después termina defendiendo el gobierno, porque salió Villarruel a plantear una cosa en apoyo a Fernández, lo cual le dio más trascendencia, peor para Fernández, y el gobierno sale a disculparse en un tono que iba con el de Garro. Entonces lo que uno saca cuenta es que a Garro lo iban a echar por cualquier motivo. Pero sí hay que, por ahí hay que destacar que no es que nosotros demos por naturalizadas ciertas situaciones, en el mundo lo vean igual. Me parece que eso se vio con tanto desagrado como se hubiera sentido con el mismo desagrado hace unos años atrás también acá en el país. ¿Vos creés que el argentino es de discriminar cuando ve una persona gorda, cuando ve una persona flaca, cuando ve una persona negra? Éramos más educados antes. La discriminación siempre existió. No vamos a decir que antes no existía, sí existía, especialmente una discriminación relacionada con las clases sociales. Lo que pasa es que ahora como que se volvió más común, antes era algo que hasta incluso se planteaba con cierto pudor. Ahora no, a ver, el presidente de la República sale con esos planteos, que es Discrimina. que es el principal, Sí. que es el representante político de la Argentina. Sí, es muy Y eso, discriminador, Milei. y eso también baja, también otros personajes. eh, a ver, ¿empezó acá? No empezó acá. Esto tiene un desarrollo. Yo me acuerdo también sobre gobiernos anteriores que ponían, cuando sale la ley de medios, ponen la foto de unas figuras para que la gente pase y la escupa. Eso también, digamos, hemos ido criando este bebé que ya está desarrollado, ya hay un muchacho desarrollado, donde parece lógico, normal, que ese tipo de trato y esa forma de expresar sin sentido. Enzo Fernández va a pagar ese precio. Él lo va a pagar carísimo, lo va a pagar carísimo. Ya en cualquier momento ya lo veo otra vez en River y eso, porque ya en Inglaterra también está. A ver, sale mucho dinero y son grandes negocios. Y los grandes negocios tampoco quieren problemas. Digamos. Problema porque el jugador sea, si vos me decís, mira, es un jugador que te resuelve el 90% de los problemas de tu club, allí pase, pero no deja de ser un gran jugador entre otro montón de grandes jugadores. Yo no recuerdo actitudes así en jugadores de otro lado del mundo o deportista de otro lado del mundo. Sí estoy viendo que eso fue una expresión de algo que acá se está naturalizando y que claramente, por más que nosotros ahora lo tomemos como algo común y corriente, en el mundo no se ve así. Muy bien, Pablo. ¿Qué te parece si vamos... No, primero vamos a contar de qué se va a tratar el programa. En unos segundos vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos. Después estamos con una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Después seguimos con la columna de Carlos Matos. Y la columna de Pablo Aceto se llama ¿Quién gana con la recesión? Bueno, después la despedida y luego el informativo criollo y un tema musical como siempre. Hoy vamos a escuchar a Los Ratones Paranoicos. Muy bien, ¿tenemos la columna de Carlos Juncos, Pablo?
Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Bueno, y aquí estamos con esta nueva edición de la Columna Internacional, disfrutando de unos días maravillosos en nuestra ciudad, que se viene portando el clima con lindos días, aunque llovió esta semana un poquito. En realidad ha hecho días muy lindos, la temperatura ha mejorado y con algunos días que parecían sinceramente de primavera, aunque todavía nos falta cruzar una parte importante del invierno. De todas maneras, nuestra ciudad, como siempre, nos ofrece cantidad de cosas para disfrutar, sobre todo al aire libre y sobre todo en estas playas hermosas bañadas por este maravilloso y generoso Atlántico Sur. Así que, ya avanzado sobre este tema, digamos que pasaremos directamente a la columna internacional propiamente dicha y vamos a hablar un poco de uno de nuestros vecinos, de Venezuela, un país que está atravesando una situación bastante complicada desde hace bastantes años. De hecho, nuestro país ha recibido una gran cantidad de amigos venezolanos que, bueno, lamentablemente se encuentran en este exilio. Así que, bueno, habrá elecciones en Venezuela, pero Brasil canceló el envío de observadores y el expresidente argentino Alberto Fernández dice que le retiraron la invitación. Así es, a unos días de los comicios presidenciales en Venezuela, de este domingo 28 de julio, Brasil anunció que no enviará delegaciones de observadores electorales y el expresidente argentino Alberto Fernández reveló que le retiraron la invitación. En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral de ese país decidió cancelar el envío después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diera unas declaraciones sobre el sistema de votación brasileño donde cuestionaba su fiabilidad. En concreto, Maduro dijo durante un mitin que los sistemas electorales de Brasil, Estados Unidos y Colombia no eran auditables. En Brasil ni una sola cédula es verificada, dijo, y añadió que en Venezuela se realiza verificación en tiempo real del 54% de las urnas. Por supuesto que esas declaraciones trajeron inmediatamente una respuesta del lado brasileño. El tribunal brasileño contestó con un comunicado en el que declaraba su decisión de no enviar técnicos por este suceso. Ante las declaraciones falsas para las urnas de votación electrónica brasileñas, que contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos, reza el comunicado. Señalaron además que era inadmisible que se descalificara la seriedad e integridad de las elecciones y las urnas electrónicas de voto en Brasil. Hace una semana, el Tribunal Superior Electoral brasileño había aceptado la invitación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para participar en las elecciones, después de rechazarla hace un mes sin que trascendieran los motivos. Esto ocurre también días después de que el presidente brasileño Lula da Silva interpelara a Maduro. Maduro necesita aprender que cuando ganás te quedás y cuando pierdes te vas, dijo este lunes Lula a varios medios de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, si Maduro quiere contribuir a resolver el retorno del crecimiento en Venezuela, el retorno de la gente que se fue de Venezuela y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático, reiteró el mandatario brasileño. Según parece, tampoco algunos aliados estarán en estas elecciones en Venezuela. Por su parte, por ejemplo, el expresidente argentino Alberto Fernández dijo que el gobierno venezolano le revocó la invitación
que previamente le hicieron para participar como veedor de los comicios. El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que se me había encomendado por el Consejo Nacional Electoral, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente argentino. Según Fernández, la razón que le dieron para revocar la invitación es que unas declaraciones dadas por él a un medio argentino causaron molestias y generaron dudas sobre su imparcialidad. Al poco de las declaraciones de Lula, Alberto Fernández dijo que si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. El que gana, gana y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien, dijo Fernández durante una entrevista radial con un medio argentino. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, generaban una suerte de desestabilización del proceso electoral, añadió Fernández, en la denuncia que hizo en su cuenta de X. Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral, señaló. En mayo, la CNE revocó la invitación de la misión de observadores de la Unión Europea, después que la Unión Europea ratificara la mayor parte de sanciones que pesan sobre funcionarios venezolanos. Esta invitación formaba parte del Acuerdo de Barbados, un pacto entre gobiernos y oposición sobre derechos y garantías electorales. Bueno, y según parece también tiene problemas con los vecinos, porque parece que no habrá participación de Colombia. Esta semana también se especuló sobre si Colombia enviaría una misión de observadores con el canciller Luis Gilberto Murillo al frente. Sin embargo, ya hace un mes el funcionario había confirmado que no habrá representación de funcionarios colombianos en el país vecino en calidad de observadores. Teníamos la intención, obviamente, de poder enviar unos observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con la misión de observación electoral para hacerlo. Sin embargo, por el tiempo no podía estructurar una observación con las características técnicas que exigía el MOE. Este es la misión de observación electoral, ¿no? Indicó Murillo a la prensa a finales de mayo. En cambio, sí tomará parte de la observación internacional la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Anunció que a petición de la CNE dijo que enviará a 4 expertos para proporcionar al secretario general de la ONU un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones. También formará parte de la observación internacional el Centro Carter. El gobierno de Venezuela asegura que más de 600 enviados internacionales acompañarán el proceso electoral. Ahora bien, una pequeña reflexión a este respecto, ¿no? La verdad es que no me sorprende en lo más mínimo que un tipo como Maduro siga cometiendo el mismo error que cometen históricamente los dirigentes o los tipos que les toca ocupar la presidencia de un país durante un tiempo. Se quieren atornillar a la silla y no quieren bajarse nunca más de ahí. Bueno, eso no es así, muchachos. Eso es una dictadura. Si ustedes quieren quedarse atornillados, bueno, formulen una dictadura. Si no, tienen que atenerse y atarse y respetar el juego de la democracia. No puede ser que haya que poner todo un infierno de veedores internacionales y que además los cuestionen y no los inviten o no les permitan entrar solamente porque suponen que van a estar opinando en contra de lo que va a pasar ahí. Eso habla a las claras de que hay una intencionalidad explícita de cometer allí un fraude. Esperemos que no sea así, esperemos que Venezuela pueda realizar los comicios libremente, en forma transparente, y que sea el pueblo venezolano el que realmente gane en estas elecciones,
y que todos los amigos, los queridos amigos venezolanos que se han desparramado por el mundo, puedan volver a su patria. Bueno amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, un gran abrazo para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Es inviable la inversión productiva con las políticas energéticas de Milei, sostuvo Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán, Pablo Aceto, planteó que la resolución 150/24 dejó sin funciones a la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, S.A. Camesa, que ha sido la responsable de la programación y despacho de energía. Se encargaba de hacer las previsiones en relación a los picos de demanda de energía, y cuando hablamos de previsión estamos hablando de una planificación racional, sabiendo, por ejemplo, que tenemos por delante el verano y va a haber un pico de energía y hay que hacer las previsiones desde ahora. Estas previsiones consisten en generar los contratos con tiempo para ver qué cantidad de energía se necesita importar, porque no es lo mismo contratar a futuro un barco, sea metanero o de gasoil, que salir a buscarlo a último momento, porque los precios son muy distintos. Es un precio comprar 6 meses antes o en la emergencia. Esa función que tenía Camesa de organizar todo lo relacionado con la energía eléctrica, hoy está en manos de nadie, porque no se previó quién iba a gestionar esas cuestiones. Para el gobierno será la mano invisible del mercado. Esta situación nos pone como rehenes del precio y de los vendedores que saben que ante la emergencia pueden cobrar lo que se les dé la gana, total después lo terminamos pagando los usuarios. Esto también pone a la luz una serie de hechos y alternativas que se fueron dando. Sabemos que Atucha 1 va a parar por 2 años. Ya está en plena etapa de enfriamiento. Esto tiene que ver con el tema de Atucha. Se calcula vida útil. Pasado ese periodo se hacen las tareas de mantenimiento para extender su vida útil. Recordemos que estamos hablando de generadores nucleares y con eso la verdad que no se puede embromar mucho. Bueno, como decíamos, esto también pone a la luz una serie de hechos y alternativas que se fueron dando. Sabemos que Atucha 1 va a parar por 2 años, ya está en plena etapa de enfriamiento, estaba planificado para compensar este paro técnico con la construcción de generadoras de electricidad en el norte, pero fueron paradas con un nivel de evolución de la obra del 90%, por lo cual dependemos del caudal de agua en los ríos para las centrales hidroeléctricas y del nivel de consumo para el verano. Este enfoque que le dio el gobierno de priorizar la liberalización y la desregulación, dejando de lado una estrategia coherente que garantice la electricidad, nos genera la incertidumbre acerca de quién va a ser en agosto o en septiembre
los contratos para importar en el caso de que nos falten recursos energéticos en el pico de demanda del verano. Esto también desmiente la política del gobierno para atraer inversiones productivas al país. Porque ¿quién en este desconcierto va a producir algo en el país si no sabe si tiene garantizada ni siquiera la electricidad y mucho menos su precio? Las empresas que fomentan el desarrollo se radican donde pueden desarrollar con rentabilidad su producción. Y la parte fundamental en toda estructura de costo-producción es la energía, pero la Argentina no garantiza absolutamente nada de eso. La inversión productiva se fomenta garantizando energía abundante y barata. Pero muy lejos de eso, estamos exportando producto primario para después comprarlo e inyectar recién ahí a nuestro sistema de generación. Vendemos el petróleo y después compramos el gasoil. Francamente, es un verdadero disparate. Es inviable la inversión productiva con las políticas energéticas de Milei. Muy bien, la nota la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos? El de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad en picada y caída libre. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? No significa que el modelo social de la discapacidad deje de tener validez, no, de ninguna manera. Está más vigente que nunca en las conciencias de todas aquellas personas que luchan por sociedades democráticas. Pero en la Argentina parece estar en picada y en caída libre. Al viejo concepto, no tan viejo, porque en realidad lo dijo el presidente Milei antes de ser presidente en las PASO y en varias entrevistas, así muy suelto de cuerpo. Según Milei, el problema de las personas con discapacidad es un tema de las familias, ya lo hemos comentado acá en este programa. La verdad que la temática de los derechos de las personas con discapacidad no es un tema de las familias, es una cuestión de política ciudadana, de derechos políticos, de políticas públicas y de un modelo que nos incluya a todos. Pero bien, dos cosas. La primera, ya sabemos de qué manera arremetió el Poder Ejecutivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo autónomo que tenía por efecto llevar adelante políticas de manera transversal, ahora pasa bajo la órbita del Ministerio de Salud. Es decir, que del modelo social volvemos al modelo médico hegemónico, modelo médico rehabilitatorio, un modelo que sirvió en un momento pero que colocaba la discapacidad en cabeza de las personas con discapacidad, sin entender que la discapacidad es algo que se construye en la medida que la sociedad genera barreras económicas, barreras políticas, barreras sociales, barreras comunicativas junto a los déficits o en convergencia con los déficits que las personas podemos llegar a tener. Ya se ha dicho que la discapacidad es una construcción social y una construcción cultural desde el modelo social de la discapacidad. Pero vamos a ser más claros y más específicos en este tema. Seguramente muchos oyentes o muchas oyentes que no hayan escuchado alguna de nuestras opiniones decir, bueno, pero las personas con discapacidad tienen problemas de salud. ¿Por qué no va a estar la Agencia Nacional bajo la esfera del Ministerio de Salud? Porque vamos a hacer una rápida enumeración. ¿Qué tienen que ver los problemas de accesibilidad con el Ministerio de Salud?
¿Qué tiene que ver la accesibilidad al transporte público de pasajeros con el Ministerio de Salud? ¿Qué tiene que ver el acceso a la cultura? Por ejemplo, la necesidad de que las películas en nuestro país tengan audiodescripciones para que las personas ciegas accedan, que las películas tengan subtitulados con diferentes colores, que los noticiosos tengan lengua de señas argentinas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que puede hacer el Ministerio de Salud o con la salud? ¿Qué tiene que ver o cuál sería la competencia de un Ministerio de Salud en el trabajo semiótico en relación a la señalética que asegure a través de los pictogramas la accesibilidad informativa a personas con Asperger, a personas con conductas autistas? ¿Qué tiene que ver la salud con la garantía del 4% en el trabajo y con el asegurar los derechos laborales de las personas con discapacidad? Por supuesto que la salud tiene mucho que ver con la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos. Lo que estamos diciendo que no se debe medicalizar la discapacidad. Obviamente que las personas con discapacidad necesitamos atención médica, como lo necesitan también las personas sin discapacidad. Pero la discapacidad no se soluciona desde lo médico. La solución no se agota en lo médico. Una persona con discapacidad puede estar enteramente rehabilitada, pero si la ciudad está llena de barreras, la verdad es que la calidad de ciudadanía se ve fuertemente vulnerada y disminuida. Pero el gobierno decide renunciar al modelo social de la discapacidad para que las personas con discapacidad debamos ser nuevamente vistas desde la óptica del Ministerio de Salud o desde la salud como un problema. Entonces, cabe preguntarse, habiendo llegado al modelo social de la discapacidad y habiendo también nuestro sistema jurídico adherido a este modelo a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con rango constitucional hoy día. Estando entonces toda la orientación jurídica atravesada por la axiología del modelo social de la discapacidad. Así y todo, si el gobierno se anima a retroceder, volviendo al modelo médico hegemónico, ¿cuánto va a tardar para aplicar el modelo de prescindencia? ¿Cuánto faltará para que nos empiecen a arrojar a las personas con discapacidad directamente desde los acantilados de acá de Mar del Plata, ya que no hay Monte Taijeto ni Roca Tarpeya? ¿Hasta dónde hay que aguantar calladamente? Este modelo neoliberal o paleoliberal se encarama cada vez más en un genocidio por goteo, aunque muchos no quieran escuchar esto. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Trabajadores del Borda denuncian el uso arbitrario del nuevo protocolo de salud mental para forzar la internación de quienes viven en la calle. Gabriela Sánchez, delegada de ATE, en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial, explicó el trasfondo de la acusación y señaló que el gobierno porteño busca ocultar a las personas en situaciones vulnerables. Trabajadores del Hospital Borda denunciaron un uso arbitrario del nuevo protocolo de salud mental para personas en situación de calle que anunció el gobierno porteño
y explicó que a través de una interpretación laxa buscan ocultar a las personas en situaciones vulnerables en los centros públicos de salud. Gabriela Sánchez, delegada de ATE en el hospital, aseguró que en muchos casos las personas que viven en la calle no tienen un problema de salud mental, sino que tienen problemas sociales y que esta dinámica solo consigue cosificar a las personas involucradas. El punto de partida está en el nuevo protocolo de la gestión porteña de Jorge Macri, que en sus puntos principales establece que a las personas en situación de calle de por sí se considera necesarios hacerles un relevamiento psiquiátrico. El propio gobierno de la ciudad informó que en los primeros 100 días de gestión se avanzó sobre 58 protocolos de salud mental. Del total, dijeron, 24 fueron considerados moderados y los otros 58 protocolos de salud mental. Del total, dijeron, 24 fueron... Perdón, me equivoqué. Vamos a empezar otra vez. Del total, dijeron, 24 fueron considerados moderados y los que siguen, los equipos de salud y de desarrollo humano, y 34 fueron considerados casos críticos. Supuestamente iban a ir a hospitales generales y luego, si fuera necesario, van a los hospitales psiquiátricos. Eso no se ha llevado a la práctica, porque es una forma de cosificar la situación de salud mental. No es que están en la calle por una cuestión de problema mental, sino social. Y lo que ocurre es que observan casos que vienen de personas en situaciones de vulnerabilidad que son traídos no exactamente por el protocolo, algo que sostuvo abre la interpretación sobre un uso arbitrario y laxo del protocolo para internar en centros públicos de salud a gente que vive en la calle. No solo es Alborda, es la salud pública en general. Somos el lugar donde quieren ocultar, porque nos quieren transformar en un asilo. Somos un hospital de salud mental, no un asilo. No es ahí donde tienen que ir las personas que están en situación de calle. Hay que darles otro tipo de atención que no es dentro de los hospitales. Bueno, esto es lo que plantea Gabriela Sánchez, delegada de ATE, y la verdad que esto es grave porque se pretende ocultar gente que está en situación de calle en un hospital psiquiátrico. Bueno, como dice acá la delegada de ATE, hay que solucionar el tema social. Las personas que están en situación de calle no es que tienen un problema mental, sino social, como dice la delegada de ATE. Bueno, dejamos esto y Pablo, ¿quién gana con la recesión? Hay la idea, y si escuchamos los distintos medios donde nos hablan de la crisis económica y qué bonos de acá, qué reservas de allá, y como que siempre estamos dando vuelta por las mismas cosas. ¿En qué cosa estamos dando vuelta? Cuando no tenemos inflación, tenemos recesión. Invariablemente, si vemos me van a decir que en otras épocas hubo inflación, me van a decir que en otras épocas hubo recesión. Vamos a decir que todos los países, por más acomodados que estén,
siempre tienen problemas. El tema es cuando los problemas ya son crónicos. Tuvimos un problema de recesión durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos un problema de recesión en lo que fue el 2008, por la crisis inmobiliaria, que fue una crisis mundial. Algunos dicen que esa es la crisis que aún perdura. Tuvimos a Rodrigazo durante la época de Isabel, también producto de una crisis internacional, que fueron los famosos embargos de petróleo, la guerra de Yom Kippur, que también afectó a Estados Unidos en el 73 y en el 79. Pero son problemas que los países atraviesan eventualmente en su historia. El problema es cuando estos problemas ya son crónicos. Cuando no estamos en recesión, estamos con inflación. Y de ahí no salimos. Y uno, entonces las respuestas que se nos dan, donde el problema es de emisión, el problema no es de emisión, el problema es de desarrollo o no desarrollo. Y como que ya todo el mundo escucha los dos cuentos y se da cuenta que es toda una macana, todo un macaneo, mejor dicho. Hay algo que nunca nos puede engañar. Hay algo que nunca miente, y eso es la matemática. La matemática nunca miente. Estaba por fuera de su naturaleza. Es la verdad dura, cruda y cruel. En la nota anterior, y lo venimos repitiendo hace ya varios programas, este concepto, yo diría que somos prácticamente uno de los pocos, por ahí cada vez nos escuchan más, sobre que este esquema o de inflación o de recesión tiene un objetivo. No es algo que sucede por un mal manejo, es al propósito. ¿Por qué decimos eso? Y ponemos los números sobre la mesa. Ya repetimos varias veces para aquel que nos escucha, pero lo solemos repetir porque los conceptos se aprenden o quedan instalados cuando se repiten. Nosotros lo hacemos por nuestros medios, otros lo repiten por grandes medios nacionales, son los que tienen más éxito, pero no por eso vamos a dejar la pelea, que en el caso de la recesión en la Argentina, no es producto de recetas mal aplicadas, no, es el propósito. Dijimos, y es parte de las estadísticas oficiales, que el 60% de nuestra energía, estamos hablando de la eléctrica, depende de los hidrocarburos. También dijimos que antes de la pandemia, el consumo de petróleo de la Argentina, y estamos hablando de antes de la pandemia, no estamos hablando de la época de gloria de la industria nacional, estamos hablando antes de la pandemia, era de 610.000 barriles diarios. ¿Cuánto es lo que se está produciendo ahora? 690.000. Datos oficiales, puede ser que sea menos, puede ser que sea más, no lo sé, son los datos oficiales. Cuando hay, y todo ya eso sí sale por los medios, una caída del consumo de combustible. De hecho, en medio de la caída del consumo del combustible va a haber un aumento en el primer día de agosto, ya está planificado.
Las exportaciones argentinas de energía, en este caso estamos hablando de crudo, aumentaron un 60%. Explíqueme por cómo. ¿Qué es lo que nos refleja este número? Nos refleja la verdad sobre lo que es el plan económico que se está desarrollando. ¿A quién favorece este modelo de recesión? A las exportadoras de energía. Aumentaron un 60%. Que alguien me explique por qué. ¿De dónde se sacó esos números? ¿Cómo un país que tiene una capacidad productiva, digamos, no en su mejor momento, de un consumo de 610.000 barriles diarios, cómo se convierte en un país exportador produciendo 690.000? Claramente no usando la energía en nuestro país. Esto lo demuestran los números, y es algo que es irrebatible. No se puede plantear que la Argentina es un país exportador que encima no, en una industria a la cual no paga retenciones. Y esto lo venimos hablando desde la época que estaba Massa, porque no todo es Milei, y por acuerdos hechos en el 2013 de Cristina con Chevron. Entonces, cuando vemos que la Argentina se está parando, ese parate tiene que ver no con el mal enfoque, como uno suele escuchar en la política financiera, porque de hecho la política financiera tiene un límite. Podrás con maniobra financiera ganar un poquito más, un poquito menos. El tema está en la creación de riqueza. Y la creación de riqueza la da la economía real, la da la economía, la da la industria. Y es lo que se está parando. Ahora, ¿cuál es la condición fundamental para que la Argentina se convierta en una exportadora de energía? Sencillo, hay que parar el país. Y esto es lo que nos están contando. Aparecen también oficiosos analistas desde también liberales que se pelearon con Milei y están discutiendo también la cuestión simplemente financiera. Pero la cuestión de fondo es que la Argentina no genera riquezas, es que la Argentina para su desarrollo, y el gran beneficiado son las empresas exportadoras de energía. Y este es el concepto que por ahí uno está batallando en todas estas intervenciones, en todas las oportunidades que tenemos para expresarnos. Porque cuando nos dicen que el problema es la receta, cuando el problema es el enfoque, no, el problema es que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Ese es el problema. El problema que vienen y se llevan todo, porque de los
del superávit comercial en venta de crudo, que fueron durante estos 6 meses, ¿qué beneficio le tocó a los trabajadores, a los jubilados, a la infraestructura? Como que no nos damos cuenta de que cuando hablamos de la bonanza en el ámbito exportador de energía, no estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de otro espacio. Porque eso nada tiene que ver con Argentina, eso tiene que ver con las empresas concesionarias que pagan un 3% de regalías a las provincias, pero que nada tiene que ver con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nada son negocios que están armados por afuera del interés de los argentinos. De hecho, se exporta y después nosotros salimos a importar gas licuado de petróleo, fuel oil, que seguramente son productos procesados de la materia prima que nosotros le enviamos. Entonces, hay que... Porque por ahí caemos en las distintas mentiras y en las distintas trampas, ¿no? Donde el enfoque es seguir manteniendo las privatizaciones, porque seamos claros, desde las privatizaciones de Menem hasta ahora, las privatizaciones han ido avanzando, y esta separación entre la realidad de, en este caso, de los recursos energéticos, también se da en el tema del litio. Apareció Flavia Rollón, la ex secretaria de Energía y ex secretaria de Minería de Milei y de Fernández, asociada con una empresa explotadora que vienen a explotar el litio. ¿Eso, alguien ve un beneficio? No, eso nada tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque se han encargado de separar eso. Son empresas que no pagan retenciones, son empresas que no le cobramos el agua. La industria del litio y del fracking consumen mucha agua. Entonces, nada tiene que ver con esto. Es más, somos como Uruguay. Salimos a importar recursos energéticos que vienen desde afuera o que vienen desde adentro. No importa de dónde vengan. Pero no es nuestro. Nada de eso es nuestro. ¿Por qué no es nuestro? Porque nos lo robaron. Y esto, este parate económico está directamente ligado con esa política exportadora. Vuelvo a repetir, la Argentina antes de la pandemia consumía 610.000 barriles diarios. Actualmente produce 690.000. Evidentemente, ese 60% de crecimiento en exportaciones está estrechamente vinculado con la recesión en Argentina. La recesión lo primero que provoca es el no consumo de energía, y lo estamos viendo, y esta es la condición necesaria para que esta gente haga negocio. Hacen negocio a cuesta de nuestra economía. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Los Ratones Paranoicos, Rock del Gato. Saludos para todos.